Bienvenidos al podcast de Canela. Para mí, como siempre, un verdadero placer estar conversando diferentes temas y analizando diferentes temas con ustedes. Hoy tengo una invitada muy especial porque es con quien ya llevo compartiendo varios años en esto de los medios, la que me dio la oportunidad por primera vez y me soltó un micrófono y bueno, aquí estamos ya. Hemos seguido con ese micrófono y no lo hemos soltado desde hace ya prácticamente 3 años. Hoy está conmigo Soraya Castillo y de verdad muchísimas gracias, Soraya, por haber aceptado mi invitación, aunque hay que decirlo, Soraya se cotizó bastante. No, porque la realidad, ya me había calentado con otras personas. Porque caramba, no han invitado a Soraya. Bueno, Soraya se dio su valor, se dio su tiempo. Luego de mes y medio de invitación, aceptó y la tenemos aquí sentada. Hacía mucho yo la quería tener aquí sentada para poder hacerles preguntas. Incluso desde que teníamos el programa le decía, yo quisiera hacerte una entrevista, pero ya finalmente se va a dar. Aquí estoy y la verdad es que me lo pensé mucho porque le tenía miedo a esto. Yo creo que lo que hice hace un momentico de encomendarme a papá Dios, me quedé corta. Trátame bien, Manuel Alejandro. No, tú sabes que te voy a tratar bien, que cariño hay, así que esto va a ser una conversación. Con amigos así. Esto va a ser una conversación muy amena, donde yo pretendo hablar un poquito de la trayectoria de Soraya, porque aunque ella no lo admita, ya hay todo un camino recorrido. Y ese camino recorrido lo dan los años. Definitivamente. Entonces yo creo que contigo es bueno analizar ese camino. Me siento muy honrada, me siento feliz. Y no había sido de que cotizándome, de que no había querido. Circunstancias, porque yo soy una persona con muchos compromisos familiares, personales, etcétera, y sociales. Usted lo sabe, pues no me habían permitido, pero esto es un lujo que yo me estoy dando. Digamos que en el último mes y medio Soraya no ha querido bajarse de un avión. Pero ya la tenemos aquí en tierra que los hijos y los nietos jalan mucho. Los nietos, eso es correcto. Sí. Ustedes saben, tiene nietos. Tiene nietos, ya me van a calcular. Pero yo soy una abuela joven. Soraya, ¿cuándo tú inicias en esto de los medios de comunicación y dónde inicias? Se da, Manuel, de una manera inesperada, aunque era algo que yo siempre quise hacer, porque yo era de la que entrevistaba a las muñecas con un cepillo y le hacía entrevistas. Pero se da de una manera inesperada. Yo estaba en ese momento trabajando en el Banco Central y pensé que iba a hacer una carrera en el Banco Central. Concho, ahora yo me estuviera pensionando. Bueno, mira, la verdad es que uno conoce mucha gente que ha trabajado en el banco, pero muy pocas las que se deciden irse del banco. Sí, porque es un trabajo que se puede decir que es bueno, con buenas condiciones. En todo el sentido de la palabra, porque para mí el Banco Central, el poco tiempo que estuve, fue parte de mi educación, fue parte de mi escuela, fue parte de todo lo que pude aprender, fue mucho lo que pude extraer de mi experiencia en el banco. Estuve en la gerencia con el doctor Donato Brea, estuve luego en la vicegobernación con el licenciado Opinio Álvarez y estuve en la gobernación del banco con un aprendizaje y con una oportunidad que tal vez poca gente tiene. Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. Sí, yo empecé a trabajar en el Banco Central a escondidas de mi mamá, ya recién casi graduada del colegio, me gradué en el año 85, ahí va Manuel, 2 más 2 son 4, en el año 85. Yo tengo tu cédula, no te preocupes. Con Manuel es con el único que yo no puedo quitarle edad. Lo que pasa es que me declararon. Te declararon antes. Y entré a trabajar. Me gradué tenía un afán. Yo siempre fui joven, vieja. Yo era de la que cumplí 15 para 20. Okay. Entonces yo hice los últimos 2 años de bachillerato conjuntamente con un secretariado bilingüe en el Luis Muñoz Rivera, que era en ese momento junto con el GREC quien formaba las mejores, modestia aparte, secretarias, asistentes ejecutivas, asistentes administrativas. Y terminé
colegio y ya quería trabajar, ya quería ser independiente, ya quería tener mi chelito. Y fui a escondidas donde doña Emma, en ese entonces todavía el presidente Balaguer. Claro, doña Emma Balaguer, hermana Balaguer, del presidente. Sí, y ya Balaguer. cuando doña Emma me abrió el camino para yo reunirme en el Banco Central y presentar mi currículum y tal, fue que entonces se lo dijimos las dos a mi mamá, que no quería, que entendía que era a destiempo, que estaba muy joven, que todavía tenía que iniciar mi carrera, pero le prometí que iba a trabajar en el banco y que iba a llevarlo conjuntamente con la universidad. Ante circunstancias y una situación catastrófica para la familia, un accidente de mi mamá, conozco al propietario en ese entonces de Reintel, que pone su avión porque no había ambulancia, al servicio de las necesidades. Había que trasladar a mi mamá, que luego al final no fue necesario. Y él es quien me dice, ¿a ti no te interesaría ir a la televisión? Y yo, claro. Y entonces se da de algo triste que en ese momento estábamos viviendo, surge una oportunidad de entrar a la televisión sin imaginármelo. Y ahí empiezo a hacer carrera. En ese momento en Reintel. En ese momento en Reintel. Yo empecé en Reintel en el año 88 más o menos. ¿Leyendo noticias? Sí, como en los avances noticiosos. Ok. Y rápidamente, modestia aparte, porque yo todo lo que hago lo hago bien, modestia aparte. Modesta. Nos hemos dado cuenta. Pasé al noticiario y pasé al noticiario con figuras como Eduardo Guerrero, Bobadilla, con figuras que ya tenían una trayectoria, generalmente hombres. Reintel quiso cambiar un poquito la figura solamente masculina del hombre que engolaba la voz, que hacía una presentación, una lectura de noticias muy rígida, con rostros femeninos, con rostros de mujer, claro. Y darle esa frescura a los noticiarios. Y así empiezo. ¿Se puede vivir de los medios de comunicación? Eso depende. Primero, como empleada, pues en ese entonces mis necesidades tal vez no eran tantas, a pesar de que Reintel estaba en un momento atrayendo figuras y tenía muy buenos salarios. Pero luego ya cuando pasé a ser productora de televisión, se hace difícil cuando uno hace o intenta hacer una producción de televisión basada en lo que le han inculcado a uno, que son los valores, que es comunicar en base a la verdad, en base al respeto de uno y del público. Claro. Entonces, pues hay que josear mucho y hay que dar mucho codazo para conseguir lo que mantiene un programa, que es la publicidad. Claro, y tú hablaste de valores y siempre se ha dicho, uno no tiene tampoco, por lo menos yo no tengo las pruebas, las evidencias, de que para la gente avanzar, sobre todo en el caso de las mujeres, lamentablemente, a veces avanzar en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, tienen que hacer ciertas concesiones hasta de tipo sexual, en ocasiones. En esa trayectoria que tú llevas de prácticamente, podemos hablar más de 30 años en los medios de comunicación, ¿tú nos puedes decir que esto es así o que no necesariamente? Mira, Manuel, o que depende de la velocidad a la que tú quieras avanzar. A eso iba. Hay de todo como en todo, pero si te das tu tiempo y tienes la paciencia, generalmente, y yo digo que la nueva generación, aunque ha existido toda la vida, el ser humano, las personas a veces quieren llegar más rápido, no quieren agotar, todo hasta lo dice la Biblia, todo tiene su tiempo, y usted tiene su hora. Y todo tiene su hora. Los bebés nacen, empiezan a balbucear, después gatean, después caminan, entonces ahora o hay personas que no quieren agotar ese proceso. Entonces, si tú quieres una exposición o un triunfo, entre comillas, acelerado, entonces tú te metes en una olla de presión, así como tú pones a ablandar una carne, y entonces te pueden salir en el camino maco, cacata y muchísimas cosas que tal vez no previste y a las que te expones. Pero si tú quieres hacer una carrera como es y darte tu tiempo y formarte y hacer las cosas bien hechas, entonces, a pesar de que hay de todo, porque sí, yo también sufrí de todo y hay ofertas y hay un guiño de ojo para que tú puedas, exactamente, pero no todo el mundo se deja llevar por esas insinuaciones con el fin de poder escalar más rápido. Como tú bien dices, eso tal vez sucede en todas las áreas. Definitivamente. Los medios, porque las personas que están en el medio están expuestas
a la gente. Digo, su vida es mucho más pública que tal vez el que trabaja en un banco, para ponerte un ejemplo. Pero posiblemente esas posibilidades de escalar vendiendo, ya sea su opinión, vendiendo su cuerpo, etcétera. Tanto las mujeres como los hombres. Como los hombres, sí. Porque hay de todo, repito, hay de todo en la viña del Somos Señor. más dados a juzgar la vida de la mujer que la vida del hombre. Claro, el hombre tiene permiso generalmente. Se acepta más. El hombre tiene permiso. Fíjate que un hombre puede ser que cometa un desliz y sea infiel, y lo primero que la gente dice es que ese hombre no lo atienden. ¿Sabe Dios si no lo están atendiendo bien? Hay que ver lo que está pasando en la casa. Sí, hay que ver lo que está pasando. Sí, no, incluso al hombre se le puede tildar de pariguayo, es un palomo, si ante una insinuación de un superior, de una superiora, perdón, de una jefa, por ejemplo, no cede. Es un palomo, un pariguayo. Es un palomo, sí. O sea que sí, hay más... Inclusive los hombres, para sentirse más hombres en un grupo de amigos, pues hasta si no la tienen, hasta se inventa que tienen una novia, o que tienen aquello, que tienen... Porque eso es lo que los hace sentir. Lamentablemente, tal vez eso se veía más... y se sigue viendo, yo creo, pero tiene mucho que ver con la educación y la formación que se le dé a los niños. Con eso de que tú hablas, de que la gente no quiere vivir su proceso, no quiere hacer la fila, como se dice, hoy en día yo creo que hay un fenómeno que hace que eso sea más complicado, o sea, o que haya más deseo de las personas de no vivir el proceso y de conseguir todo rápido. Quieren cosas instantáneas. Y son las redes sociales. Porque antes, tal vez, por ejemplo, a Soraya Castillo le podía estar yendo muy bien. Para poner un ejemplo, podía estar viajando todos los años, varias veces al año, podía ir a Nueva York, a Europa con sus hijos, poniéndolo de ejemplo, pero yo no necesariamente me enteraba. Ahora, Soraya va a Chicago y ya yo lo sé. Soraya va a la playa y ya yo lo sé. Entonces, ahora todo el mundo es prácticamente figura pública. En el caso tuyo se dan las dos cosas, que eres figura pública y que aparte tienes una vida pero personal. todo el mundo está expuesto. Pero ahora todo el mundo está expuesto. Y lo expone. Y eso hace que haya más un deseo de todo el mundo de lograr lo que el otro tiene. Pero nadie ve que Soraya en el 90 estaba dando avance informativo en Reintel. Claro. La gente nada más ve hasta el fondo del 2024. Exacto. La gente nada más no ve todo lo que fue ese proceso. Y que en ese trayecto ha habido de todo. En ese trayecto han habido triunfos, pero han habido decepciones. En ese proceso y en ese trayecto han habido logros, pero también han habido fracasos. Han habido risas y han habido muchas lágrimas. Y han habido deseos de dejarlo todo y de tirar la toalla, como se dice coloquialmente, y decir, no, ya yo no puedo con esto. Ha habido de todo y uno se cae y se vuelve a levantar y uno resurge. Yo he tenido muchos años fuera de los medios de comunicación y he vuelto y pienso, hasta que Dios me lo permita, estar con la bota puesta hasta el final. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta vida en los medios? Con una vida personal, porque me consta que también llevas una vida familiar bastante activa. Ha sido difícil y ha sido una de las razones por las que en algunas ocasiones también he tenido que salir de los proyectos que tuviera en ese momento, combinar una cosa con la otra, porque yo ante todo soy mamá, esposa, familia. Para mí lo principal es la familia, pero algo que ha sido muy difícil para mí es mantener mis valores, mantener lo que creo, a pesar de que eso no venda. Porque para tú vender, tú tienes que echar una mala palabra. Y no ahora, tal vez antes también tienes que ser un poquito más desinhibida, tienes que ser de tal forma, o tienes que hacer creer que yo comulgo con tal, que voy a entrevistar para aparentar, para ganar. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi programa diario de Aquí Estoy, que fue la primera experiencia como productora ya de mi propio proyecto, yo estaba en una campaña en beneficio de la juventud por el consumo a destiempo y muy temprano de alcohol. Y tuve ofertas de licoreras y de cervecerías y de marca de cerveza que yo no acepté
porque yo tengo que ser coherente. Claro. Entonces, ser coherente en estos medios, mantener los valores, conservar tus valores, a pesar de que eso te pueda perjudicar en el ejercicio de esa carrera o para lograr tal o cual cosa, es una de las cosas que para mí han sido más difíciles. Ser coherente, claro, es muy difícil, sobre todo en esta época que estamos viviendo, que el Estado dominicano, por ejemplo, ha crecido, sí, pero así como ha crecido el Estado, la colocación y la publicidad del Estado ha crecido bastante. Y eso ha hecho de que incluso yo diría que se ha desarrollado una nueva rama de la comunicación. Ahora hay los llamados comunicadores políticos, que básicamente son bocinas del gobierno o bocinas de la oposición, bocinas al servicio del que lo patrocina. Exacto, según lo que recibe. Exacto. Yo, gracias a Dios, me puedo dar el lujo de decir que nunca ha tenido un precio, que nunca ha tenido un precio lo que diga. Sí, sí. Bueno, para aquellos que busquen eso, yo he tratado de llevar, porque claro, esto es un negocio también. Y yo estoy buscando mis anuncios y los necesito. Y si a ti te coloca una marca, no es verdad que tú vas a salir a criticar esa marca. Por supuesto. Si aceptaste ya la colocación de la marca. Pero Soraya, si a mí me coloca el gobierno, si a mí me coloca una institución X y yo tengo que señalar lo que no es correcto o lo que tal o lo que cual, pues no me limito. A mí me ha colocado el gobierno mientras tenía el programa de radio en el que tuve la suerte de compartir contigo, que él hablaba al principio de que tuvo él la dicha de que yo lo elegí, que yo lo descubrí, embuste de él. Yo lo elegí precisamente por eso, porque ya él andaba en las redes sociales hablando con una manera tan elocuente y acertada, y por eso fue que dije, pero ven acá. Es verdad, no te digo que andaba en las redes, pero óyeme, la verdad que yo no soy una persona de los medios, yo no me puedo considerar de que alguien de los medios, apenas yo estoy dando pasos. Pero se te da muy bien. Pequeños pasos, pero realmente marcó un antes y un después esa oportunidad que tuve en Qué Pasa. Bueno, eso es una realidad. Yo creo que fue un ganar-ganar. Yo creo que ganamos los dos. Así como tú te acuerdas de Raintel, de esa oportunidad que tiene, yo por mi parte también recordaré siempre esa oportunidad en Qué Pasa. Tal vez me van a caer unos chelitos. Y que todavía seguimos los royalties. Cuando lleguen, si llegan. Retomando ese tema. Hablando, claro, si tú tienes que criticar, pero eso tiene un precio. Yo tuve una publicidad del gobierno en el programa de radio y nunca eso fue para mí una limitante de señalar, a pesar de que tú dices que yo vivo acabando el gobierno de Luis Abinader. Ahí están los programas, están en YouTube todo. Puede ser que haya coincidido, que haya muchas ocasiones en las que yo he tenido que señalar cosas inadecuadas, no solo de Abinader, sino de los funcionarios que lo acompañan. Fuimos a la semanal y a Soraya no le dieron la palabra. No me dejaron preguntar, se me cayó un brazo. Entonces yo tuve un tiempo, y agradezco muchísimo, porque un reconocimiento de alguna manera al trabajo que uno hace, y mientras yo tuve esa publicidad colocada en el programa de radio, yo no me limité. Cuando tenía que decir lo que decía, lo decía. Y con el gobierno yo lo puedo entender, porque el gobierno al final del día no tiene un dueño como tal. Hay una figura que es el presidente, que es el que lo encabeza, que lo representa, pero el gobierno somos todos. Sí, pero cuando le colocan a un comunicador, pero cuando tú tienes una marca, X marca, ponte tu cervecera de la banca, tú tampoco puedes salir a acabar esa marca. O sea, hay que tener cierta ética. Bueno, cierta ética, respeto, si aceptaste eso, ese patrocinio. Y cuando usted no esté de acuerdo, tener la valentía por cualquier situación X, entonces de usted es mejor salirse. Exacto. O tú te sales o tú no hablas del tema, que es la otra opción. Porque no necesariamente yo tengo que hablar a favor de esa marca, pero yo no tengo que... Prefiero no tocar el tema. Esa es otra opción. Es complicado. La verdad que en ocasiones hay su conflicto de intereses. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? El que tú más atesoras de todo lo que has tenido a lo largo de esta carrera. Yo, como todo en la vida, he ido agotando mis ciclos y todo lo he disfrutado. Y esta carrera yo la he desarrollado y ejercido con mucha pasión, sobre todo, y no es cliché, con mucha pasión, con mucho deseo de hacerlo y de hacerlo bien. Y cada uno de los procesos, de los ciclos, de las etapas, las he vivido y las he disfrutado, porque he disfrutado muchísimo, disfruté muchísimo el tiempo, y lo hice con mucha responsabilidad y mucho respeto, el tiempo que era presentadora de noticias. Y sentía y me metía dentro de la noticia y difícilmente tomaba una información y la leía de un prompter de manera automática, sino que me involucraba
involucraba en los departamentos de prensa correspondientes de ese canal para involucrarme con lo que estaba transmitiendo. Y sentía que no era únicamente una lectora de noticias, sino que estaba llevando, sirviendo y que la gente así lo recibía. Cuando tuve mi primer proyecto, Aquí Estoy, ese programa diario, segmentado, que podía hablar de la familia, igual de temas políticos, también fue mi primera oportunidad, mi estreno como productora y fue también muy gratificante. Tuve como 4 años y situaciones, bueno, como la DGI, me volaron para arriba. No es un secreto para nadie que el anticipo se lleva a cualquiera. Totalmente. Tiene que llegar un momento en que ese anticipo aquí no exista porque se lleva a los pequeños. Claro, y el gobierno lo sabe. Se lleva a los pequeños. El presidente lo sabe porque el presidente criticó al anticipo en su momento. Pero todos lo han criticado. Todos los que están en campaña critican lo que después no le hacen frente. Se les olvida. Lamentablemente, sí. Y te puedo decir que aunque no era un proyecto personal, pero sí fui parte por muchos años, disfruté mucho la radio. Mi estreno en La Z y en el Gobierno de la Tarde y la cercanía que me dio en ese momento a la gente, la exposición de La Z, del favor que tenía, yo disfruté muchísimo mi estreno en la radio y me sigue gustando muchísimo la radio. Yo sé que mucha gente me identifica más con la televisión, pero a mí me encanta la radio. Te iba a decir, tú misma me has dicho que tú tienes un hijo favorito y un nieto favorito. Tú tienes que tener un proyecto favorito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa radio? ¿Qué pasa radio? ¿Qué pasa radio? Radio y televisión, ¿te quedas con la radio entonces? Sí, me quedo con la radio. Es más sencilla. Sí, más sencilla entre comillas, bueno, porque antes la radio era nada más radio. Formal. Ahora sí, pero ahora la radio igualmente tú te expones a todas las plataformas digitales. Eso lo hemos hablado, ya uno llega. Pero sigue siendo menos formal, menos tiesa que la televisión. Aquí yo dando mi opinión. Él me está entrevistando a mí, ¿verdad? Adelante. Yo creo que la radio te permite más ser tú. Definitivamente. En la televisión todavía hay una pose que mantener. Y te acerca más a la gente, aunque la televisión también la puedes, el contenido exponer a través de otras plataformas, pero la radio te acerca. La radio rompe fronteras y llega y te conecta con la gente y da una cercanía diferente a la televisión. Claro. En el caso tuyo, que haces medios, haces televisión, haces radio, desde ya hace un tiempo, tuviste que vivir la transición de este proceso de democratización de los medios, como se le ha denominado. En palabras llanas, tuviste que vivir la apertura del YouTube. Sí. Llegó YouTube y todo el mundo tiene la oportunidad. Ahora todo el mundo comunicador, y periodista, y reportero. Todo el mundo tiene un podcast, sí. Todo el mundo tiene un programa. Y eso hace que, bueno, que se hable de todo y que haya de todo. Cosas con las que uno está de acuerdo, cosas con las que uno está de acuerdo, pero también hace que la competencia sea mayor. Claro. Y entonces, al ser esa competencia mayor, caramba, hay mucha basura que a la gente le gusta consumir. Y yo sé que uno llega a un momento que se pregunta, ¿tenemos que irnos por este lado de la basura o seguimos haciendo un programa con contenido de calidad, aunque tal vez no sea un programa de masas? Yo me sigo, ahora es el YouTube, las redes sociales y demás, pero eso ha sucedido también en otras etapas y te lo mencionaba hace un ratito. Yo me sigo quedando con lo que creo, la forma de hacer bien las cosas, un contenido que aporte, un contenido que brinde la oportunidad, otra vez perdonando la inmodestia, de aportar algo positivo, algo que le sirva a quien me escucha, sean 1 o sean 1000, de crecer, de aprender algo. Así es que yo, eso, mira, no lo negocio por nada. Es muy lamentable que lo que veamos, lo que abunda es precisamente la basura. Lo que abunda es contenido que daña, sobre todo a la juventud. Sí, eso es lamentablemente. Nuestros viejos, no son de antes, nuestros viejos. Que no soy yo. Nuestras personas de más edad. Ajá. No, por eso va la pregunta para ti, con todo el respeto. Siempre añoran con el pasado. Ajá. Dicen lo de antes, en los tiempos de antes, esta sociedad, hoy en día. Yéndonos a la parte, en este momento, después vamos a ver otro tema, pero yéndonos a la parte de comunicación. ¿Tú añoras lo que se vivía antes con lo que se está viviendo ahora? ¿O entiendes que estamos mejor?
que lo que estamos viviendo ahora es más positivo? Sentido general. Yo vuelvo y te digo lo mismo en cuanto a etapas. Hay que sacar de cada tiempo lo mejor. Y definitivamente lo que brinda ahora la comunicación en cuanto a las plataformas digitales, las redes, los avances tecnológicos, pues todo eso definitivamente que aporta. Ahora se hace una televisión o una radio o esto del podcast, claro, que te permite poder estar más cercano, ser más espontáneo. Eso tiene su parte negativa, como decíamos ahorita. Ahora cualquier comunicador, con respeto, sí, ahora cualquiera tiene un micrófono enfrente y esto es un arma que puede construir como puede destruir. Entonces, lamentablemente se ve de todo, no todo lo que se ve o la gran mayoría de las cosas que vemos por vía y aún por la televisión no es lo más positivo, no es lo que quisiéramos ver, pero yo me quedo con lo mejor de cada momento, de cada etapa que me ha tocado y cada cosa. ¿Tú te quedas con Freddy Baragoico o con Alofoque? Me quedo con Freddy. No, pero te digo, Alofoque no es lo mejor de esta época. Tú dices que lo te quedas con lo mejor de cada época. ¿Y quién te dijo que Alofoque? Te pregunto. Pero Manuel, eso no se puede ni siquiera comparar, ni se puede poner a Alofoque en una lista como de algo bueno. Dime algo bueno tú, ahora voy yo a entrevistarte a ti. Dime tú algo bueno que tengas. Eso es otra entrevista. Okay. En un momento Alofoque medio se comparó con Freddy. Lamentablemente, que la gente consuma el contenido de Alofoque, que no haya una manera de frenar lo que esa persona y sus medios le brindan a la sociedad, le llevan a la sociedad, es muy lamentable. Porque eso es de lo que están produciendo basura. Hay un número para Soraya entrar al edificio rojo. Un número económico. Mira, Soraya, aquí te cheque, Santiago Matías, ¿cuánto hay que ponerle a Soraya? Si hay un número para entrar a tener un programa al edificio rojo. Te decía ahorita que lo que sale de esta boca no tiene un precio. Nada se le pone precio. Ahora, yo no te puedo decir que me niego. Todo depende, no importa dónde tú te encuentres. Si lo que sigue brindando es un contenido de calidad, un contenido de calidad, un contenido basado en lo que tú no te plegas, o sea, tú no te cambias porque entraste al edificio verde, al edificio rojo o al edificio azul. Si tú sigues siendo lo mismo, si tú sigues brindando lo mismo a la sociedad a través de esto que son unos micrófonos, que como te dije ahorita, es un arma para construir y para destruir también. La gente nos vio muchas veces hablando de este tema, yo lo hacía un poquito criticando, ella salía a la defensa, pero yo quiero ya preguntarle hoy, ¿por qué Joaquín Balaguer? ¿Por qué entiendes tú o por qué hablas tú también de Joaquín Balaguer? Analizamos como el Balaguer la figura del presidente, pero, 22 años. Mira, en primer lugar, porque yo crecí en ese ambiente, o sea, que aquí hay una cosa de que vino tal vez desde la barriga de mi mamá, ya fui recibiéndolo, y luego por convicción, por el simple hecho de ver la calidad de presidente que era el presidente Joaquín Balaguer, valga la redundancia, la calidad de estadista, su obra de gobierno, porque no se necesita exponer, aunque hay, pero no hay sombras, no hay sombras en esa obra. Todo tiene sus luces y sombras, definitivamente todo tiene sus luces y sombras. El gobierno del PLD, que ha sido tan acusado, tiene cosas positivas. El gobierno del presidente Luis Abinader, estos primeros 4 años y que empieza, aunque se le señalan tantas cosas negativas y tantos desaciertos, tendrá sus aciertos. Entonces todo al final, como la vida tuya y la mía, al final tendrá sus cosas positivas y otras no tan positivas. Pero la obra de gobierno de Joaquín Balaguer de esos años, mira, por ejemplo, yo lo mencionaba esta mañana en una entrevista que tuve, la falta que nos hace de una defensa férrea, no tan ambigua o no ambigua como la que tenemos de la inmigración haitiana, del peligro que corre nuestra nación, del peligro de la soberanía, de que estamos llegando
al tiempo, dijo el presidente Luis Abinader en la ONU, en que se tengan que tomar medidas drásticas. Hace rato que debimos tomar medidas drásticas. Entonces, eso se le puede sumar o se le puede destacar a la obra de gobierno del presidente Balaguer, además de la infraestructura. Estamos hablando de un estadista, Manuel. Si ponemos una balanza, al lado a Joaquín Balaguer. No hay quien se le pare. No hay quien se le pare. Todavía no ha nacido, todavía un vientre no ha parido un estadista y un presidente como Joaquín Balaguer. Esa es mi opinión y me la tienen que respetar. ¿Por qué Balaguer no reconoció los hijos? ¿O tuvo hijos? La pregunta. Sí se dice que tuvo hijos, tuvo sus hijos, lógicamente, pero yo no te puedo preguntar. Pero lo reconoció. Yo no hurgué hasta ese punto. Pero lo reconoció. Aparentemente no. No fallaba ahí, Balaguer. Definitivamente. Es una persona como tú con tantos valores familiares. Definitivamente. Por algún lado cojeaba. Definitivamente, claro que sí. No somos perfectos. ¿Tú eres perfecto? No, imposible. Yo tampoco. Muy defectuoso. Yo tampoco. Muy defectuoso, claro. Yo también. Soraya, tengo muchas virtudes y tengo muchas... Sacando a Balaguer, porque ya me queda claro de que Balaguer ha sido el mejor presidente. Ido de tiempo. Mira, Debería salir de la tumba y darnos una manita, aunque sea por 2 o 3 años. Sí. Yo conozco gente que dice ido de tiempo porque debió irse antes. Pero bueno, cada quien con su opinión. La verdad que Balaguer le tocó un momento histórico que no era el más fácil. O sea, me refiero a que lo que la gente más le critica, y gracias que a tal Dios vez que fueron las muertes que hubo durante los 12 años. Difícil, y gracias a Dios que tuvimos una persona con sus luces, con su manera de ver las cosas y pudo controlar ese momento tan difícil para que no tal vez República Dominicana tomara otro rumbo que hubiera podido ser peligroso o no beneficioso para todos. Sacando a Balaguer, ¿quién ha sido el mejor presidente que ha tenido el país? Ninguno. Para ti. Tengo que decir uno, obligado. Yo creo, o sea... Obligado. O el menos malo, como dijiste que ninguno, vamos a elegir... Así votamos, qué pena. Nos pasamos la vida votando así. Los dominicanos por el menos malo. Sí, nos pasamos la vida votando así. Porque la verdad es que la clase política ha quedado a deber. En muchos aspectos. Definitivamente. Hemos tenido mejores momentos que otros, pero yo creo que en sentido general ha quedado a deber. Los políticos definitivamente y los partidos políticos se han vaciado de todo, de ética, de responsabilidad social, de ideología, se han quedado vacíos. Y somos un país con tanto potencial que a pesar de que podemos decir que los políticos han quedado a deber, este país ha ido cada día a mejor. O sea, el República Dominicana del 2024 es un mejor país que el República Dominicana del 2000, por ejemplo. O sea, es un país que ha ido avanzando con muchos aspectos que mejorar, pero yo creo que hemos avanzado. Si tenemos que poner una balanza, avanzar o retroceder, yo creo que hemos avanzado. ¿Desde cuándo? ¿Del 2000 al 2024? Te puse un ejemplo del 2000 al 2024. Sí. Podemos irnos un poquito más atrás. Yo creo que cada día la República Dominicana avanza un poco más, aunque hay temas en los cuales nos hemos quedado estancados. Eso es real. Y en los cuales hemos retrocedido. Pero tu mejor presidente, luego de Balaguer, sacando a Balaguer. No quiero decir ninguno porque no tengo ninguno preferido. Pienso que todos, para usar tu expresión, todos han quedado a deber, porque quedó a deber el expresidente Leonel Fernández. Tuvo sus luces, tuvo sus sombras. Hay cosas que destacar del gobierno de Danilo Medina y de esos 2 periodos de gobierno. Vamos a comparar, vamos a ponérselo más fácil. Y hay muy poco porque él me quiere llevar eso. Y hay muy poco que sacar todavía. Tu opinión, hay que esperar me interesa tu opinión. ¿Leonel o Danilo? No, vamos, ¿Leonel o Hipólito? ¿Qué cosa? ¿Leonel o Hipólito? Leonel. Le tengo mucho cariño y respeto al expresidente Hipólito Mejía. Pero esta mujer tiene miedo, sí. Parece. No, yo no tengo miedo, no. Parece. ¿Leonel o Danilo? Danilo. ¿Danilo o Abinader? Ninguno de los dos. Porque es que Danilo después, al final, yo no soy PLDista, sí, se descompuso. Esperemos que no le pase lo mismo a Abinader, porque generalmente, por eso yo, en la mayoría de los casos, no soy pro reelección, porque independientemente... Bueno, en la mayoría de los casos, con excepción del presidente Balaguer, porque fue el que más se religió. Ay, caramba. Como dice mi amiga Soraya. Casi igual que Leonel. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y otra cosa con violín, definitivamente. Pero sí, la reelección, yo coincido contigo. La reelección ha sido, en muchas ocasiones, una maldición para la República Dominicana. Y todos
cuando van a ese primer periodo, prometen que no habrá reelección, porque lo hizo Danilo Medina, lo hizo Luis Abinader y el propio Leonel Fernández. Sí. Balaguer también dijo muchas veces que ya era la última. O sea que lo intentó Hipólito. O sea que será como dice el propio Hipólito Mejía, que la sillita, que el carguito gusta. La sillita, bueno, no, y el caso de Leonel todavía lo sigue intentando. Sí. O sea, Leonel fue presidente 12 años. Se presentó en el 20, perdió. Presentó en el 24, perdió. ¿Y tú crees que vuelva a intentarlo o va a proponer a Omar? Yo creo que va a volver a intentarlo. Okay. Lo decía en estos días, creo que era Radamés Jiménez, o no recuerdo, uno de los altos directivos de la Fuerza del Pueblo. El candidato presidencial del partido sigue siendo Leonel Fernández para el 2028. Tiene la oposición que activarse, porque la oposición de República Dominicana lo único que hace es criticar y vemos muy pocas propuestas. Entonces uno se pregunta, tanta crítica que hace tal vez Danilo Medina como presidente del PLD, Leonel Fernández como presidente de la Fuerza del Pueblo, ¿qué harían? Nos gustaría escuchar qué harían si llegaran frente a esta problemática en lugar de únicamente criticar. Aquí la oposición no juega su papel. Y lo que es lo peor, por ejemplo, en el caso de Leonel, ya uno vio lo que haría con muchos temas. Bueno, pero todo el mundo puede cambiar, Manuel. Yo pude haber sido una hace 3 años como presentadora de noticias y luego o conductora de un programa de radio y luego en otra oportunidad X hacerlo diferente, hacerlo mejor. Entonces, ¿tú crees que hay que dar el beneficio de la duda? No te estoy diciendo que hay que dar el beneficio de la duda, pero puede hacerlo mejor. No podemos tampoco ser tan tajantes. No podemos condenarlo. Ahora, sí es cuesta arriba cuando tú ves gente criticando sobre temas que cuando estuvo ahí hizo lo mismo o peor. Bueno, eso es cierto. Eso es una realidad. Eso es cierto, eso es cierto. Sin embargo, pienso, y tú que querías que yo comparara ahorita, pienso que tiene más experiencia, manejo de Estado, preparación, etcétera, y todo lo que compone o lo que hace que califiquemos a un presidente como un verdadero estadista. Si tú quieres que yo compare a los últimos 3, entonces se lo doy a Leonel Fernández. ¿Te gusta? No me gusta Leonel. Ay, pero estás diciendo... Le veo más cualidades. Como estadista que a los últimos de los últimos 3 presidentes que hemos tenido. ¿Cómo ves al PLD? Que no quiere decir que haya tenido una buena gestión, que no tenga muchísimas cosas que se le puedan señalar como equivocadas, que haya habido corrupción como la está viendo ahora, como la uso, como la hay corrupción ahora, hay corrupción en este gobierno. ¿Ahí donde tú vives? No te pregunto. Pues tú vives en el país paralelo, porque aquí hay 2 repúblicas dominicanas. No sé, te pregunto. Según el presidente Luis Abinader, por ejemplo, ahora en la ONU, que yo digo que él, en lugar de tener colaboradores, lo que tiene adentro es enemigo, porque le dan unos números y unos discursos que no sé, uno no sabe, uno se imagina de dónde salen, porque nunca son reales. Habla mentira el presidente. Yo no te digo que hable mentira, que está mal asesorado y que le hacen los discursos mal hechos, con números que no se corresponden, porque cuando él habla de un 12% del presupuesto de salud, eso se queda muy corto. Cuando él habla de 1,000 y pico haitianos en las escuelas, tú y yo sabemos, y todo el país que nos está escuchando ahora y viendo, saben que eso no es la realidad, porque aquí los dominicanos están fuera. Aquí el Ministerio de Educación ofreció que los niños que se quedaron fuera de la escuela le daban la oportunidad de inscribirlo en un colegio privado. ¿Por qué? Porque se sabe cuál es la realidad. El presidente... Aquí este gobierno vive de espaldas, y tal vez el anterior, de espaldas a la frontera y a lo que está pasando con la inmigración haitiana. Con ese tema haitiano, el presidente habló en la ONU que iban a hacer... No iban a tolerar, que iban a ser fuertes con ese tema, con los haitianos, con el control de la frontera. Que no hay solución dominicana. Y ese ha sido su discurso desde hace ya varios años, que no hay solución dominicana al tema haitiano. Hace rato que sabemos que no hay solución dominicana, pero de algún modo la está viendo, porque es aquí que ahí va mi pregunta, en los hechos. ¿Cómo se ha reflejado esto? ¿Cuál es tu opinión? Pasar del dicho al hecho. Del dicho al hecho hay un gran trecho, se dice. Que una cosa son los discursos. Yo me pregunto mucho, la gran pregunta es, como dice Carolina Santana, sí, la gran pregunta es ¿para qué sirven esos escenarios de la ONU? Más que para discursos bonitos y para palabras que después se las lleva el viento. Una cosa es en esos escenarios que sí, que el presidente Abinader y el propio Danilo Medina, que una vez dio hasta un manotazo, ¿no fue? Sí, Andrés Navarro, que dio un discurso histórico. Entonces, una cosa es lo que se queda en palabras y otra cosa es lo que después se aplica para corregir esa situación. Y no se corresponde, hay una ambigüedad, hay una doble moral, hay un doble discurso. Hay un mal manejo actualmente del gobierno con relación al tema haitiano.
Totalmente. ¿Qué debe mejorar? Totalmente. Lo primero que debe mejorar es que repatrien y que saquen a todos los haitianos, que haya un verdadero control en la frontera, que no sigamos de espalda a todo lo que pasa por la frontera, que la solución tiene que ser del lado haitiano, que no podemos seguir dejando que entren. Si el gobierno quisiera, ¿y qué hacemos con el gobierno quisiera, sabe dónde buscar los haitianos, no son los camiones en la calle, la camiona, ¿qué le dicen? Sí. Se sabe dónde están los haitianos porque lo tienen los empresarios, lo tienen las constructoras, se sabe dónde están. En estos días había una protesta, me río porque la verdad que aquí se ve de todo. Había una protesta frente al Palacio Nacional que decía, lo que coreaban era, si yo no soy dominicano, Abinader tampoco. Sí. No tienes que reír. Sí. Pero Abinader nació en República Dominicana. No, bueno, lo que pasa es que ellos dicen... Ellos que nacieron en República Dominicana... Pero los padres de Abinader estaban legales en República Dominicana. Y nacionalizados. Y además no era la misma constitución. La constitución del 2000... ¿Por qué no lo recogieron a toditos ahí? Ahí te iba. La constitución del 2010 dejó claro que si usted nace en suelo dominicano y sus padres están ilegales, usted está ilegal. Entonces, ahí no había mucho que... No hay mucho que argumentar. Ha habido una ¿qué debió hacer el gobierno? ¿Qué debió hacer el gobierno ante esa situación? Lo primero que tiene que hacer el gobierno, Manuel, es sacar todo. Está pegajosa la cancioncita. Hubieran cogido, ahí hubieran podido recoger unos cuantos, pero el gobierno tiene que tener más firmeza al momento de enfrentar esta situación de la inmigración haitiana, de esta invasión que dicen que es pacífica. ¿Será tan pacífica ya? Porque cuando vemos que entran hasta ambulancias con las mujeres parturientas y llegan a los hospitales y se les atienden. ¿No crees tú que ha influido mucho la presión internacional de parte de los organismos, de los países, Estados Unidos? Lo que pasa es que en estos días estaba aquí el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y le dieron unos chelitos tanto a República Dominicana como a otros países del área. Sí, eso es una manera de... Uno dirá, entonces, estará de manos atadas el presidente. Porque quiere, cueste lo que nos cueste, en el sentido económico de lo que sea, se debe tener la firme decisión de que los dominicanos y nuestra soberanía esté por encima de todo. Hace 10 años, el 20% de las parturientas en los hospitales dominicanos eran haitianos. ¿Y hoy andamos por un 35%. Y cuidado. Más o menos, exacto. Las estadísticas de un 35%. Algunos dicen que en algunas comunidades los partos de haitianas superan los de las dominicanas. Y te lo creo. Hay comunidades aquí que lo controlan más hay más haitianos que dominicanos. Aquí hay sitios en el este del país de haitianos que tú no puedes entrar. Que no se puede entrar. Ni siquiera la autoridad. En el hoyo de Friusa. En el hoyo de Friusa en Bávaro, en la zona de Bávaro. Sí. ¿Cómo ves tú, ante esa realidad, cómo ves tú el futuro de República Dominicana con este tema de la inmigración con Haití? El futuro de República Dominicana está en manos de funcionarios del Estado, de un Estado responsable, de un Estado que decida poner, te dije hace un ratico, a República Dominicana y los intereses de República Dominicana y la seguridad y la soberanía por encima de cualquier otra cosa, actuando con responsabilidad, sin miedo a lo que pudiera temerse como consecuencia de la comunidad internacional. ¿Qué quiere la comunidad internacional? Que seamos, nadie quiere a los haitianos. Entonces, ¿por qué tiene que ser que nosotros seamos los únicos que carguemos con los haitianos? Nadie quiere a los haitianos. Los Estados Unidos quieren que la solución sea de República Dominicana. Igualmente otras naciones y otros países. Sin embargo, nosotros no somos como se nos acusa internacionalmente, porque se le está dando asistencia a los haitianos. Estamos dando de lo que no tenemos. Así como aquella mujer en la Biblia que dio la moneda que no tenía, nosotros estamos dando de lo que no tenemos, porque aquí no hay un presupuesto de salud y para educación que abarque a todos y que dé una salud y una educación como debería ser, justa y digna sobre todo. Decía la Madre Teresa que había que dar hasta que duela. Hasta que duela. Así estamos dando nosotros. Nosotros estamos dando con los haitianos. Y ha habido mucho una mano blanda y blandengue en torno a toda esta situación de la inmigración y de lo que pudiera suceder, que Dios nos libre, nos agarre confesados. Fíjate a lo que ha tenido que llegar la ciudadanía. En esta semana pasada, un grupo de dominicanos que nos representa a todos, que me representa a mí. Yo lamentablemente no pude estar, ganas no me faltaron. Se congregaron frente al Palacio Nacional como una manera de hacer presión. ¿Por qué? Porque hay una preocupación y esa preocupación es válida.
temes. Tal vez una manera de llamar la atención al gobierno. No, me imagino que para contrarrestar lo que estaban haciendo los haitianos con su protesta. ¿Sientes temor de que un día amanezcamos y haya toda una invasión ya no tan pacífica de parte de Haití para la República Dominicana? Las personas que manejan más estos temas y que están dentro, que conocen los pinchos, todo adentro. ¿son ellos? Sí, los Castillo, los familia Castillo, Castillo. Pelegrín, sobre todo Pelegrín, y muchos otros dominicanos que levantan la voz en torno a esto. Sí hay una preocupación y es genuina. Es real, Soraya. Y es genuina porque lo estamos viendo, lo tenemos en las narices, se están insertando de una manera hasta en los organismos de seguridad. Sí, hay muchos ya, porque hay muchos que son dominicanos. Entonces, aunque sean de origen haitiano, son dominicanos. Sí, yo tengo preocupación. Tenemos medallistas olímpicos que son de origen haitiano, pero son dominicanos. La preocupación Luisito Pie. Sí, la preocupación que tiene mucha gente, sí yo la tengo. Sí yo la tengo. Y ojalá que eso se quede únicamente en una preocupación y ojalá ver al Estado jugando su papel, haciendo lo que tiene que hacer, sin importar lo que digan los Estados Unidos. Desde que Luis Abinader llegó en este segundo cuatrenio, o continuó, mejor dicho, pero tomó posesión ya en estos segundos 4 años, que uno entiende que son los últimos 4 años de Luis Abinader. Él lo ha dicho y se ha comprometido a eso. Danilo intentó quedarse, pero Pompeo hizo una llamada que lo evitó. Ha venido presentando una serie de reformas al país. El presidente habló de 12 reformas, incluso en el 2020, cuando llegó, pero hubo circunstancias, el COVID, la guerra, que no lo permitieron. Eso no era una realidad. Pero ahora el presidente tiene 3 reformas entre ceja y ceja, que son la constitucional, la laboral y la reforma fiscal. Este es el periodo de la reforma. Vamos a empezar con la constitucional. ¿Cómo ves tú esa propuesta del gobierno, que se basa básicamente en el tema del Ministerio Público? En el famoso candado. En el famoso candado de la reelección, sí. El tema de que el procurador lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura, reducir el número de diputados. Esa es básicamente lo que trae este proyecto de reforma. Definitivamente, y empiezo por lo último, el Congreso sí debería reducirse, diputados que uno ni sabe qué hacen y que se están beneficiando y que es muy poco lo que aportan. Yo pienso que sí, que solo en eso pudiera ser positivo y es necesaria una reforma de la Constitución para algo así. Es necesario poner candado, hacer una reforma para poner el candado cuando lo que se necesita es cumplir con lo que manda la Constitución actualmente, de que un periodo, otro y nunca más. Es necesario hacer una reforma a la Constitución exceptuaria para que el Ministerio Público realmente sea independiente, porque lo va a seguir el procurador, lo seguiría eligiendo el presidente de la República. Sí, o el Poder Ejecutivo. Una terna que él presentaría, pero una terna no, un candidato que él presentaría al Consejo Nacional de la Magistratura. Y cuando en la mano que mece la cuna y una llamadita y cosas, o sea, realmente si hay intención de que haya independencia del Poder Ejecutivo, de que no de que no haya reelección, de que no deje de cumplir con lo que la Constitución manda, si hay intención, siempre hemos dicho en el programa que aquí de leyes no nos hacen falta. O sea que la base para que todo eso que el presidente aspira, y está muy bien a que aspire que sea así, está en una Constitución actual. Hace falta realmente invertir tiempo, energía, recursos de todo tipo en una reforma de la Constitución. Yo particularmente pienso que no. Hay algo que también a mí me preocupa y es que tal vez hay otros temas que pueden ser un poquito más importantes. O sea, el mismo tema de la reforma fiscal, el mismo tema de la reforma laboral. El gobierno realmente tiene situaciones ahí que debe prestarle atención. Entonces, no sé si... Pero se le ha metido entre ceja y ceja. No sé si meternos en la reforma constitucional podría complicar ese juego político que hay que jugar incluso con los otros partidos de la oposición. Es un desgaste, es ocupar tiempo de los congresistas que deberían estar en otra cosa, que hay muchas cosas que atender y vuelvo a tu área y el Código Procesal Penal. ¿Por qué no invertimos energía en tantas cosas que están pendientes y archivadas? No, y que hay un tema. Cuando se convoca la Asamblea Nacional Revisora, que se aprueba la ley que declara la necesidad de reforma constitucional, el Congreso para de trabajar. O sea, trabaja en lo que es
la revisión. Es lo que Queda te digo. como, deja de ser Cámara de Diputados y Senado y pasa a ser Asamblea Nacional Revisora. Entonces hay que concentrarse nada más en la reforma constitucional. Se dispersa de tantas otras cosas que hay que hacerle frente y que atender. Claro, habiendo una reforma fiscal y una reforma al Código de Trabajo que tal vez son más prioritarias. Se nos va a ir el gobierno entre reforma a la Constitución y en campaña, porque ahorita está el PRM. Bueno, ahorita no, ya el PRM está prácticamente en campaña también. Ya ahora están en lo interno, de quién va a ser, de quién esto. Cuando aquí hay tantas cosas, se le fueron 4 años al presidente Luis Abinader y a su equipo, con muy poco que exhibir y cuidado sin nada. Y entonces miren lo que nos tienen. ¿Y cómo gana el presidente con casi un 57%? Si tú entiendes que se le fueron 4 años, como tú dijiste sin ahorita nada. que no había por quién votar y tú lo... No, yo no dije eso. Que generalmente los dominicanos bueno. votamos por el menos malo. Sí. Y un gran número, que aquí se da mucho esa conducta. gran número de personas que decidió no votar porque vemos el porcentaje y el nivel de abstención. Era el presidente el menos malo, entonces, en tu opinión. Evidentemente, porque fue el que ganó. ¿Votaste por el presidente? El voto es secreto. El voto es secreto. El voto es secreto. Mira, Soraya. Dime a ver, el Manuel. PRM ya está aparentemente, sin el aparentemente, ya la gente está en eso, sí. en proyectos presidenciales. Y algunos de ellos que entienden que si no es el favorito, es dispuesto a comprar otro partido. Sí. Bueno, porque algunos que aquí sacan otros partidos y están ahí nombrados en el gobierno. Sí. Julio César Valentín salió del PLD, abrió un partido de justicia social, ahí el superintendente de seguro. Definitivo, buscar la manera de seguir pegado de la teta. ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se llama este señor? Que ahora se me olvidó el nombre de Inespre, de un partido que Zorrilla dijo, Zorrilla Osuna, lo mío. Entonces, por eso te decía por eso es tan buen negocio tener un partido que aquí. los partidos se han vaciado de ideología y que es a donde esté el interés. No hay realmente. La clase política aquí da vergüenza. Con toda regla tiene su excepción, Claro con honrosas excepciones, lógicamente. Ya yo andaba comiendo hot dogs en Nueva York, en la calle, porque Porque ahora el tema de las redes sociales, y lo mismo hizo David Collado, de que comiéndose una empanada era... No, un crepe. En París. Oye, mi amigo, un crepe. No, pero porque era en París, no en la Duarte con París. Y así andan todos eso es tratando de ganar a cuantas sean ridiculeces que hagan, ahí andan haciéndola por las redes. ¿Cómo ves tú ese panorama? Así le dan validación, tú que mencionaste ahorita a los foques, así le dan validación porque tienen un pueblo atrás que gusta de ese tipo de contenido y van a ese tipo de programas y van a ese tipo de comunicadores buscando, de esa manera le dan validación, buscando el favor de la gente y tienen ese doble discurso, porque el que dice que tiene valores, que creen esto, que creen aquello, no puede ir a un espacio donde se haga donde quede tanta vergüenza para la sociedad. Totalmente, pero ellos saben que lo que quieren es llegarle a la gente a como dé lugar. El fin justifica los medios. No siempre. Bueno, para ellos me refiero. Sí. ¿Quiénes según son? Maquiavelo, ¿verdad? Exacto. ¿Quiénes son los que tienen probabilidad en el PRM para ser candidatos? Yo tengo una bola de cristal. No, pero en tu opinión, te cristal. pregunto, en tu opinión. No sé, yo no sé quién tiene posibilidades. ¿Cuáles son los candidatos? David Collado, Carolina, Eduardo San Lobatón, Yayo, está Wellington Arnaud, sí, Fellito Suberví. Fellito, son los que están sonando. No sabemos si la vicepresidenta va a querer aspirar, pero aquí no tuve con más posibilidades reales. No, en este momento. ¿Cualquiera de esos? Cualquiera de esos puede ser. ¿No se quiere calentar con ninguno? No, porque yo todavía, primero es muy pronto, no deberíamos estar ni siquiera involucrados en esto. No, pero ya ellos están en eso. Pero ellos están totalmente en eso. Ojalá que desde el gobierno, ojalá que desde el Poder Ejecutivo no se dispersen también con eso. Y el presidente, que ya ha dicho que va a ser un árbitro, no deje que eso le distraiga de lo que es realmente su obligación. ¿Le podemos poner una nota al gobierno del presidente Luis Abinader? De 0 a 10, hasta ¿De ahora. cuál? ¿Del periodo que ya pasó? Todos los periodos, o sea, los 4 años y un mes y medio que tiene como presidente Yo de le la pondría República. como una C. Una C. A, B, C, A+, A más, A menos, B más, B menos. Paso de achepa. Una C. Decía mi hermano cuando sacaba C de campeón. Yo decía cuando llegaba una C, por lo menos pasé, mami. O sea que el gobierno está pasando a chepa para Soraya Castillo. Ojalá sea diferente. Manuel, ojalá que las cosas cambien. Manuel, sal a preguntarle a la gente, porque en el único país, es en el país del presidente Luis Abinader, hay una realidad para la mayoría del dominicano. Yo hablo por los que no tienen
tienen voz. Y la mayoría del dominicano le da mucho trabajo llegar a fin de mes. La mayoría del dominicano no tiene con qué comprar medicamentos. La mayoría del dominicano exige que los embarazos en las adolescentes sean atendidos, que los feminicidios se puedan ir reduciendo con política, que la seguridad ciudadana, que tiene mucho que ver con la situación de la falta de empleo, de la juventud que está desentusiasmada o que no ve un futuro. Entonces hay muchas cosas en las cuales empeñarse para que el país vaya a mejor. Que no es que Soraya lo piensa, quítale eso, no soy yo que lo piensa. Tú sales, no, claro, pero y tú le preguntas a la gente de si puede manejar la canasta básica y si puede afrontar la canasta básica y te va a decir que no, que a dura pena llega la mayoría del dominicano. Pero tú sales aquí y la calle parece otra cosa, Soraya. A veces a mí hasta me llama la atención. Pues será que el dominicano vive de lo que no tiene. Por eso vive tan enliado. Los dominicanos vivimos muy enliados. ¿Fue idóneo el nombramiento de Farideh Raful en el Ministerio de Interior y Policía? Yo debería decir como mujer que qué bueno que tuvo la oportunidad, que se le dio el reconocimiento independientemente de una posición como esa, sin contemplar que sea mujer o que sea hombre, por el simple hecho de que tenga eso es lo que tú deberías la capacidad. decir. Eso es lo que yo al mismo tiempo quiero decir, pero con la naturaleza de las instituciones, de la policía, de la sociedad, que tanto pueda, aunque dicen que es una mujer muy aguerrida y muy capacitada, que tanto pueda Farideh enfrentarse a todo ese, ¿verdad?, esquema, claro, que sabemos que existe ahí y demás. Hierbas aromáticas. ¿Cómo ves al país en sentido general ya a futuro? ¿Hay algo que puedas decir positivo? Y sigue con la bola de cristal. No, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves Soraya Castillo, República Dominicana? En este momento, yo no veo un panorama, depende desde el aspecto que me lo preguntes. Si hablamos desde el aspecto económico, uno oye al Banco Central y las instituciones que tienen que ver con la economía diciendo que vamos creciendo, un crecimiento que no se refleja en la gente, pero que vamos creciendo. En cuanto al turismo, cómo nos vamos posicionando, República Dominicana está de moda, República Dominicana es referente. En muchos sentidos, República Dominicana va avanzando y va dando pasos muy positivos que nos colocan en el panorama internacional y mundial con muy buenos puntos, pero en otro sentido el panorama no es tan agorero. Hay muchas cosas en las que deberíamos también como gobierno, como Estado, invertir más en educación, desde la educación vial hasta la educación en las escuelas, en la familia y muchos otros temas en los que si no nos damos cuenta que tenemos que invertir, entonces el panorama no será tan positivo y esperanzador y halagüeño. Ya para finalizar, ¿en qué está Soraya Castillo? ¿Cuáles son los proyectos actuales y a futuro? Porque usted dijo que se queda en esto de los medios hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte nos separe o hasta que el público quiera, porque si empieza el público a rechazarme, ¿verdad? Uno tiene que saber en qué momento se retira. También, o en qué momento ya no aportas, o en qué momento lo que haces no tiene un impacto positivo en la sociedad, que es lo que yo siempre he tratado. No sé si lo he logrado, pero como se dice, lo he intentado. Ese ha sido tu objetivo. El hecho de que yo sienta que he hecho las cosas bien y que las he hecho bien no quiere decir que la gente lo perciba de esa manera. Uno tiene que tener la tranquilidad del deber cumplido. Sí, y así la satisfacción del deber cumplido. Y la tengo, gracias a Dios. Mi principal proyecto ha sido y seguirá siendo mi familia. No sacrifico mi familia por nada. Y seguir en los medios tratando de aportar. Yo comparto un podcast con don Manuel, que pasa el podcast, que primero le dijimos al Pan Pan. Y ahora estamos en una especie de metamorfosis. de adolescencia, de crecimiento. Y el fin es seguir aportando, seguir tratando de ser un faro para esta sociedad, modestamente, desde mi pequeño espacio, sin muchas estridencias, sin mucha alaraca, pero siento y estoy segura que lo que hago sigue aportando, suena cliché, a una mejor sociedad, a una mejor República Dominicana. Tratar de ser voz de los que no pueden llegar. Tú y yo tenemos esta dicha de tener un micrófono
micrófono y que de alguna manera mucha gente o poca gente nos escucha, pero la mayoría del dominicano no tiene quien hable por ellos y quien los defienda. Entonces, seguir siendo un poquito defensora de aquel que no tiene estos micrófonos, estos accesos y que requieren de una sociedad más justa, de una sociedad más humana, de una sociedad que mire por ellos. Y todos los viernes te vas hasta el fondo. Y todos los viernes, cuidado, Manuel. Todos los viernes en la noche. Sí. Todos los viernes después de las 8. Un programa a partir de televisión, las 8 se va hasta el BTV que se llama con Hasta el Soraya. Fondo. Sí, bueno. sí. Y me ha gustado muchísimo. Un nombre un poquito... Hasta el fondo porque con doble sentido. Hurgar en historia, eso se lo diste tú, porque tú tienes esa mentecita medio sucia, tú sabes, por eso te dije mucho cuidado con las maneras en que lo dice. Pero un hombre que viene de una familia con una educación tan recia. No se lleven de Soraya. Mira, pero si me daba mucha satisfacción el programa, tiene que ir hasta el fondo. Sí, conmigo. tenemos que ir hasta el fondo. Okay, el día que nos inviten, estaremos allá. Como siempre, hemos dicho que sí al llamado. Es una apuesta diferente, pero que me está llenando de muchísima satisfacción de ir descubriendo historias de vida. Y esas historias de vida, ¿qué sentido tienen? ¿Qué fin tienen? Y es que de tu historia yo tengo mucho que aprender. Claro. De tu resiliencia, de tu empatía, de whatever, de lo que sea que se destaque en tu vida. Pues de esas historias aprendemos. Bueno, qué bueno. Soraya, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí compartiendo. Que se repita. Estas historias de vida. Esto está muy chulo y también análisis de la situación actual que vive la República Dominicana. A ustedes gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Recordarles, suscríbanse a nuestro canal, también compartan este video, denme su comentario. Para mí es muy importante saber lo que ustedes piensan de este trabajo que estamos haciendo. Hasta una próxima ocasión.